Buenos días, comenzamos el dictado de genética y biología molecular desarrollando el tema 1 correspondiente al material hereditario. Vamos a comenzar el desarrollo con las dos preguntas históricas que se hizo la genética como disciplina. La primera de ellas, cómo se transmiten los caracteres heredables, y la segunda, cuál es la base física de la transmisión hereditaria. La primera pregunta fue respondida por Mendel cuando desarrolla sus leyes de la segregación al azar y la distribución independiente de los caracteres, con el redescubrimiento de las leyes en 1900 y la teoría cromosómica, en donde se asocia el comportamiento de los alelos con la segregación de los cromosomas en meiosis. Y esto lo vamos a ver en la segunda parte de la materia con más profundidad. La segunda pregunta no fue tan rápidamente respondida y tuvo que transcurrir por varias situaciones hasta que, luego de varias décadas, fue resuelta. Haciendo un poco de historia, recordamos que en 1866 Gregor Mendel formula sus leyes y ya en el año 1869 se descubre la nucleína como una sustancia ácida rica en fósforo presente en los núcleos de células de pus, pero que luego se aislara de núcleos de otras células y de otros tejidos. En 1879 Kossel descubre las bases púricas y pirimídicas en la nucleína y Altman en 1889 determina que la cromatina se compone de proteínas y de ácidos nucleicos. A partir de esta fecha y por 55 años, los ácidos nucleicos no fueron buenos candidatos para albergar la información genética y recién en 1944 se lo identifica como el principio transformante de células bacterianas y en 1953 Franklin, Wilkins, Watson y Crick determinan su estructura. Ahora deberíamos preguntarnos por qué se tardó tanto tiempo en responder esta pregunta. Para responder esta pregunta debemos ponerlo en contexto histórico de lo que se sabía en el momento. En ese entonces el ADN era, como actualmente, es una molécula uniforme, sencilla en estructura, que solo presenta 4 nucleótidos diferentes y además se había publicado la hipótesis que se llamó del tetranucleótido de la Venn, que consideraba el ADN como una repetición periódica de 4 nucleótidos, por lo tanto era un mal candidato para albergar información genética. Por otra parte, las proteínas eran diversas en estructura, podían ser multímeras, estaban compuestas por 20 aminoácidos, por lo que entonces eran estructuras sumamente diversas y eran excelentes candidatos para albergar la información genética. Ahora, ¿cómo se generaron las evidencias de que el ADN es la molécula responsable de la herencia? Esto se dio básicamente con los experimentos de Griffith en 1928, en la identificación de un factor transformante. ¿Transformante de qué? Transformante de cepas de neumococo que pasaban de tipo 2 a virulenta, que formaba colonias rugosas, a tipo 3 virulenta, que formaba colonias lisas. El experimento consistió en varios controles y una experiencia final. En el control 1 se utilizaron neumococos de la cepa 3 lisa, que fueron inyectadas vivas en el ratón, y el ratón moría porque eran cepas virulentas. El otro control consistió en inyectar neumococos de la cepa 2 rugosa, no virulentos, y los ratones, luego de ser inyectados, sobrevivían. El tercer control fue inyectar a los ratones neumococos tipo 3 lisos, virulentos, muertos por calor, en los ratones que, luego de ser inyectados, sobrevivían. Finalmente, la prueba vino co-inyectando células neumococos 2R vivos y neumococos tipo 3 liso muertos en ratones, y luego de la inyección de este inóculo, los ratones morían.
Y al recuperar neumococos vivos de los tejidos del ratón muerto, se recuperaban neumococos tipo 3S vivos. Los resultados de esta experimentación permitieron concluir que existe un factor que transforma a las bacterias de la cepa rugosa tipo 2 en tipo 3 y virulento, que las características adquiridas por las bacterias transformantes se heredaban en las generaciones sucesivas, y por lo tanto de aquí surge el concepto de transformación, que posteriormente, al ser aplicado en eucariotas, deriva en el término de transgénesis. Ahora bien, el factor transformante estaba en alguno de los compuestos presentes en los neumococos tipo 3 lisos. Ahora había que identificar cuál de los compuestos, de las moléculas presentes, eran las que verdaderamente tenían el poder transformante. Entonces nos quedaba por averiguar si eran las proteínas, los glúcidos, los lípidos o los ácidos nucleicos. Para averiguar esto fue necesario esperar hasta el aislamiento de las nucleasas pancreáticas, que permitieron degradar ADN y ARN diferencialmente. En el experimento que desarrollaron Avery, MacLeod y McCarthy en 1944, que finalmente dio que el ADN era el factor transformante, se parte de un cultivo líquido de células 3S que se centrifugan y luego esas células se matan por calor, y con ese pellet se hace un homogenato que luego es tratado con diferentes enzimas. Pero como control, ese homogenato de las células 3S muertas se cocultivan con células 2R vivas, y luego de que se cultiva por algunas generaciones, se aíslan de ese cultivo líquido células 2R, que eran las que habíamos puesto vivas, pero también se aíslan células vivas 3S. Quiere decir que el homogenato obtenido contiene el factor transformante. Ese homogenato se trata con proteasas, y también se cocultiva con células 2R, y al cabo de algunas generaciones se obtienen células 2R y células 3S. Por lo tanto, aún persiste el factor transformante. El homogenato se trata ahora con ribonucleasa y se cocultiva con células 2R, y al cabo de algunas generaciones se ve que también aparecen en el cultivo células 3S. Por lo tanto, todavía tenemos al factor transformante. Finalmente se trata con desoxirribonucleasa pancreática, es homogenato degradado con proteasa, ribonucleasa y desoxirribonucleasa se cocultiva con células 2R, y al cabo de algunas generaciones solo se encuentran células 2R, no aparecen las 3S, por lo tanto no hubo transformación. A partir de este experimento se deduce que el ADN es el factor transformante. Entonces, se concluye este experimento que el ADN es el factor transformante en bacterias, y por lo tanto es el material que almacena y transfiere la información genética. La respuesta a esta pregunta, como pasa siempre en ciencia, abre nuevas preguntas, y entre ellas la pregunta que surge es si este resultado es válido para los demás organismos. Y la primera evidencia proviene de bacteriófagos. Estas experiencias las realizan Alfred Hershey y Martha Chase en el año 1952, y trabajan con fagos T2, que son virus de bacterias. Se experimenta utilizando el ciclo lítico de replicación de los fagos T en Escherichia coli, en el cual los fagos se adhieren a la pared celular de las bacterias, se reproducen en
la parte interna de las células con replicación de ADN y síntesis proteicas para conformar las cabezas y las colas, se ensamblan dentro de la célula y se acumulan hasta que se produce la lisis celular y se liberan nuevos fagos. En este ingenioso experimento se utilizan cultivos del fago T2, haciéndolos crecer por separado en medios con fósforo 32 y otro con azufre 35. Por ende, los fagos de cada cultivo quedan marcados, el de fósforo en el ADN y el de azufre 35 en las proteínas. Con estos fagos se infectan cultivos de Escherichia coli no marcados y se analizan de la siguiente forma. En el experimento con fósforo 32, al agitar el cultivo para separar las cápsulas proteicas de la superficie bacteriana y luego centrifugar, se observa que la mayor parte de la radiactividad se encuentra en el pellet celular. Esto sugiere que el ADN estaría en el interior de la célula. Además, si se espera que ocurran varios ciclos líticos y se separan los virus por centrifugación, la radiactividad se recupera desde la primera generación en la progenie de los fagos. Esto quiere decir que el fósforo 32 o el ADN marcado con fósforo 32 pasó de una generación a la otra. Por el contrario, mientras que en el cultivo marcado con azufre 35, luego de la agitación y centrifugación, la marca permanece en el sobrenadante. Esto significa que la porción proteica de los fagos queda fuera de las células, es decir, quedó en las cápsulas que se liberaron y no en el PET celular. Por otra parte, cuando se analizan los fagos descendientes, no se registra ninguna marca de radiactividad. Por lo tanto, se deduce que el material viral que ingresa a las células bacterianas es el ADN y que es el que porta la información genética que se transfiere de generación en generación. Podemos concluir entonces que en el caso de los bacteriófagos, el ADN también es el material genético, como lo es en todos los virus de ADN. Ahora, ¿qué ocurre con los organismos RNA? ¿Cuál es la molécula que almacena y transmite la información genética? Y la respuesta a esta pregunta provienen de ensayos que se realizaron con el virus del mosaico del tabaco, utilizando cepas salvajes y cepas mutantes. El virus del mosaico del tabaco tiene una cápside cilíndrica formada por 2130 capsómeros, formados por una sola proteína de 158 aminoácidos. El ARN es de cadena sencilla, de unos 6400 nucleótidos, y se dispone de forma helicoidal dentro del cilindro proteico. Si tomamos dos cepas del virus, una salvaje, en este caso en gris, y una mutante en naranja, y en una degradamos las proteínas o las separamos y en otro degradamos el ARN y tomamos el ARN de una cepa y los capsómeros de otra y armamos virus híbridos, y con estos virus híbridos inoculamos hojas y luego recuperamos los virus descendientes. Vamos a ver que los virus descendientes siempre corresponden al tipo de virus según el ARN que hemos utilizado para construir los híbridos. Por lo tanto, podemos decir que la sustancia que alberga la información genética en los virus de ARN es el ARN mismo. Y en los eucariotas nos queda por responder esta última pregunta. Las evidencias de cuál es la sustancia que lleva la información genética se obtuvo mucho más tarde, si bien se daba por descartado que era el ADN. Pero los experimentos que lo demuestran provienen de los ensayos de transformación o transfección con ADN virales, polimurino, o con ADN bacterianos, como los del plásmido TI de Agrobacterium tumefaciens. Otra serie de evidencias viene de los experimentos con microinyecciones de ADN, de fragmentos de ADN, ya sea a nivel de huevos fertilizados, de embriones jóvenes, como en el estado de blastocito, o de transgénesis somática en células adultas.
Por último, también las pruebas de que el ADN es el factor transformante en eucariotas proviene del empleo de el gene gun o pistola genética que bombardea partículas a las cuales se le une ADN y son de alguna forma introducidas mediante este mecanismo a los núcleos celulares. El fragmento de ADN de interés se incorpora al núcleo y si tenemos suerte se llega a expresar.